¿Y si el purgatorio no fuera lo que siempre te dijeron? Cierra los ojos por un momento e imagina, no un infierno menor con llamas y demonios, sino un fuego interno, una sed imposible de apagar, un anhelo que quema desde dentro. No como castigo, sino como amor que duele. Durante siglos, la idea del purgatorio se ha representado como un sitio intermedio, un lugar de espera, de limpieza, un castigo temporal para las almas no tan santas, pero no tan condenadas. Frescos medievales, sermones antiguos, películas modernas, todos lo pintan como una antesala del cielo con llamas bajas y ángeles guardianes. Pero, ¿y si eso fuera solo una sombra, una metáfora distorsionada? Y aquí entra una mujer, no un teólogo, ni un papa, ni un profeta, una mujer común, casada, que vivió hace más de 500 años, su nombre, Catalina de Génova, y lo que vio, lo que vivió, desafía cada imagen del más allá que la tradición quiso imponerte. Catalina no solo imaginó el purgatorio, ella lo experimentó, no como un lugar, sino como un estado visceral del alma. Su historia no es una fábula de santidad nacida, sino una travesía humana, mundana, profundamente dolorosa y a la vez milagrosamente luminosa. En este video vamos a sumergirnos en una de las visiones místicas más radicales, desafiantes y transformadoras de la espiritualidad cristiana. Una visión que no solo reescribe el concepto del purgatorio, sino que quizás te haga mirar dentro de ti mismo. Prepárate, porque lo que viene podría cambiarlo todo. Para entender el alcance de lo que Catalina de Génova vivió y reveló, primero tenemos que conocer a la mujer detrás del mito. Su vida no comenzó en un convento ni rodeada de visiones místicas. Al contrario, Catalina Fieschi, ese era su nombre de soltera, nació en 1447 en una de las familias más poderosas de Génova, Italia. Los Fieschi eran una estirpe de nobles con fuertes conexiones tanto en la aristocracia como en la iglesia, y su destino, como el de tantas hijas de linaje, estaba trazado desde su nacimiento. A los 16 años, fue obligada por su familia a casarse con Juliano Adorno, un hombre de temperamento difícil, mundano, y según muchos relatos, propenso a la infidelidad y al derroche. Este matrimonio fue todo menos un cuento de hadas. Catalina no encontró en Juliano un compañero espiritual, sino una fuente constante de sufrimiento. Las tensiones eran frecuentes, la estabilidad económica se desvanecía por los excesos de él, y el ambiente en su hogar era opresivo. En esta etapa de su vida, Catalina no era diferente a muchas mujeres de su época, atrapada en una vida social vacía, adornada con banquetes, vestidos caros y rutinas huecas. No era una mujer religiosa ni una mística en potencia. Buscaba consuelo en los lujos y las distracciones externas, pero cada intento era en vano. Cuanto más se adornaba por fuera, más sentía el vacío por dentro. Era, en muchos sentidos, una mujer moderna dentro de una sociedad antigua, consciente de su descontento, pero sin saber cómo llenarlo. Su historia, hasta este punto, podría haber sido la de cualquier alma inquieta que, a pesar de tenerlo todo, siente que le falta lo esencial. Y es precisamente esta humanidad tan palpable lo que hace su transformación tan impactante. El punto de quiebre vendría después de una década de matrimonio. Catalina, consumida por la insatisfacción y el dolor, ya no buscaba vestidos nuevos ni fiestas lujosas. Buscaba paz. Y fue en esa búsqueda, una confesión aparentemente rutinaria, donde el cielo rompió su silencio. Pero antes de entrar en esa escena decisiva, es importante detenernos en este detalle. Catalina no fue una elegida desde la cuna, no fue moldeada por el fervor religioso desde niña. Fue una mujer que tocó fondo, una esposa frustrada, una dama noble vacía por dentro. Y es desde ese abismo personal que surgiría una de las visiones más conmovedoras sobre la purificación del alma. Su contexto no la preparó para lo que iba a vivir.
Y quizás eso fue precisamente lo que la hizo el conducto perfecto para una verdad que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. 22 de marzo de 1473. Catalina tenía 26 años. Nada indicaba que ese día sería diferente. Como muchas veces antes, salió de casa atormentada por su insatisfacción interna, esa sombra que la acompañaba incluso en los salones más elegantes. Pero esa mañana, movida por una necesidad inexplicable, se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia en Génova. Iba buscando al menos consuelo espiritual, nada más. Entró en el templo y se arrodilló ante un sacerdote para confesarse. No tenía ensayado ningún discurso, ni pensaba que algo extraordinario sucedería. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de articular sus pecados o angustias, fue alcanzada por lo que luego describiría como una flecha de amor divino. Fue una experiencia fulminante. No vio ángeles, no escuchó voces celestiales, pero algo en su interior se rasgó de forma irreversible. Sintió una revelación tan poderosa que la derrumbó emocionalmente. Un destello la invadió, revelándole, por contraste, la inmensidad del amor de Dios y la pequeñez de su propia alma, sus faltas, su ingratitud. No era el miedo al infierno lo que la sacudía, sino el dolor de haber ofendido un amor tan puro. Ese dolor no era físico, sino espiritual. Una angustia tan profunda que la dejó sin aliento, incapaz de contener las lágrimas. Era un sufrimiento que nacía del amor, y un amor que dolía con la fuerza de 1000 llamas. El alma de Catalina, en ese instante, fue enfrentada a una verdad absoluta, una comprensión inmediata de su imperfección frente a la perfección divina. No fue una conversión doctrinal, ni una decisión racional. Fue una explosión interior, un abismo que se abrió entre su vida hasta ese momento y lo que venía después. Desde ese día, su existencia dio un giro radical. Abandonó los lujos, las fiestas, los círculos sociales. Su vida se volcó por completo al servicio de los pobres, de los enfermos, y a la meditación profunda sobre el alma, Dios y la purificación. Lo más importante, Catalina comprendió que ese dolor que sintió en la iglesia no era un castigo, sino una gracia, que ese fuego no venía de fuera, sino de dentro, y que la purificación no era un proceso impuesto, sino un anhelo irresistible por volverse digna del amor divino. Fue este momento, aparentemente íntimo y silencioso, el que encendió en ella una visión completamente distinta del purgatorio. Porque Catalina no vio un lugar de tormentos ajenos, vio el fuego del amor como una herida purificadora en el alma. Y ese fue solo el comienzo. Después de su epifanía en la iglesia, Catalina no solo cambió de vida. Comenzó a experimentar de forma continua un estado espiritual que desafiaba todo lo conocido. No era simplemente una mujer piadosa ni una mística ocasional. Catalina vivía en carne propia un fuego interior, un dolor mezclado con éxtasis que ardía cada día más fuerte. Y fue a partir de ese fuego que ella comenzó a comprender, con una claridad devastadora, la verdadera naturaleza del purgatorio. En lugar de un sitio físico lleno de llamas externas, demonios y castigos, Catalina percibía el purgatorio como una condición del alma, una experiencia interior de purificación radical. No había verdugos externos, no había cárceles sobrenaturales. El alma misma era quien se sometía a ese proceso. ¿Por qué? Por amor. El alma, al morir, o incluso antes, en ciertos casos, se ve frente a la perfección divina, una luz tan pura, tan absoluta, que revela cada mínima impureza que haya en su ser. Y en ese momento, el alma no huye, no se rebela. Al contrario, desea ser purificada, anhela ardientemente limpiar cada sombra de su interior para poder unirse por completo a la fuente de todo amor, Dios. Catalina explicaba que ese deseo ardiente se siente como un fuego, pero no es un fuego que castiga, sino un fuego que transforma.
no es impuesto desde fuera, sino elegido desde dentro. El alma quiere ese dolor, porque ese dolor la acerca a su destino eterno. Es el sufrimiento del enamorado que se ve sucio ante su amado y desea lavarse hasta quedar impecable para fundirse con él. Para ella, el purgatorio era esta paradoja, un sufrimiento voluntario, causado por el amor más puro que existe. Y ese sufrimiento, lejos de ser desesperación, era también alegría, una alegría dolorosa, intensa, que brotaba de la certeza absoluta de que la unión con Dios era inevitable. Catalina describía ese estado con una riqueza emocional incomparable. Decía que el alma se consumía por dentro, no porque fuera castigada, sino porque había visto la belleza, la luz, la perfección, y al mismo tiempo había visto cuánto le faltaba para estar a la altura. Esa conciencia no venía con condena, sino con esperanza. Una esperanza tan intensa, tan ardiente que dolía. La clave de su visión es que el alma no es víctima en el purgatorio, es protagonista. Es ella quien elige permanecer en ese fuego, como el oro que se deja fundir para ser purificado. No por temor, sino por amor. No por culpa, sino por deseo de perfección. Este entendimiento le dio a Catalina una paz profunda. Sabía que el sufrimiento no era inútil, que cada lágrima, cada dolor, cada renuncia eran parte de un proceso divino. Un proceso en el que el alma se libera de todo lo que no es amor. Y eso cambia todo. Ya no se trata de temer al purgatorio como un lugar de penas. Se trata de abrazarlo como una etapa de crecimiento espiritual. Un espacio sagrado donde el alma, movida por el deseo de unirse a su Creador, se entrega al fuego que la limpia, que la pule, que la eleva. Este mensaje era revolucionario en su época, lo sigue siendo hoy, porque desafía la visión de un Dios juez que impone castigos y revela a un Dios amante que atrae, que transforma, que espera con paciencia y muestra a un alma que no es una prisionera de sus pecados, sino una enamorada que quiere volverse digna del abrazo divino. Catalina no sacó estas ideas de libros ni de estudios teológicos. Las vivió, las sintió, y por eso su testimonio es tan poderoso, porque no es una teoría, es una experiencia que según ella todos estamos llamados a vivir. Tras su epifanía espiritual, Catalina de Génova no se retiró al aislamiento absoluto ni se convirtió en una religiosa convencional. Su transformación fue mucho más profunda y compleja. Abandonó los lujos, los vestidos elegantes, las fiestas cortesanas, pero no para encerrarse en un convento, sino para sumergirse en la miseria humana. Literalmente, decidió dedicarse por completo al servicio de los enfermos y moribundos en el hospital de Pamatone, en Génova. Allí, entre heridas supurantes, cuerpos débiles y almas quebradas, Catalina encontró un nuevo tipo de purificación: la compasión. No era una santa inalcanzable flotando por encima del dolor, sino una mujer que tocaba con sus propias manos la carne de los olvidados, que escuchaba los lamentos de los desahuciados, que respiraba el mismo aire viciado por el sufrimiento de los pobres. Cada día en el hospital era un acto de amor concreto, un acto de desapego. Catalina se despojó de todo orgullo y todo privilegio para entregarse no solo a Dios, sino a quienes más lo necesitaban. Y al hacerlo, comprendió que esa entrega era otra forma del fuego purificador. Servir era para ella participar activamente en su purgatorio interior. Pero no se trataba de martirio ni de autoflagelación. Catalina no buscaba el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Lo que buscaba era ser transformada completamente por el amor. Un amor que se expresaba en la acción, en la presencia silenciosa, en la caridad sin límites. Su espiritualidad no se separaba de lo humano. Era precisamente en lo humano donde encontraba la manifestación más pura de lo divino. Su misticismo no la elevó por encima de los demás, la arrojó hacia ellos. Su oración no era solo contemplativa,
sino vivida en el sudor, en las lágrimas, en la entrega total al prójimo. Esa fue su revolución, convertir el sufrimiento del alma en un servicio tangible y hacer del amor por Dios una acción concreta en el mundo. Y fue en ese entorno de dolor humano donde sus visiones del purgatorio se intensificaron, porque comprendió, viendo a los otros, que la verdadera purificación no es solo personal, es también comunión. Comunión con el dolor ajeno, con la imperfección compartida, con la esperanza que arde en todos los que sufren. Una de las ideas más desconcertantes que Catalina de Génova legó a la historia espiritual de Occidente fue esta: en el purgatorio se sufre con alegría. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo se puede vivir un fuego interior abrasador y al mismo tiempo experimentar una alegría inquebrantable? La respuesta, para Catalina, no está en la lógica, sino en la experiencia. Ella no hablaba desde la teología especulativa, sino desde una vivencia tan intensa que rompía las categorías humanas. Y es que, para quien ha sido tocado por el amor absoluto, el dolor no se convierte en condena, sino en tránsito. Catalina describía ese estado como una mezcla de agonía y éxtasis. El alma, al ver la luz divina, comprende su propia impureza. Esa comprensión la desgarra, pero también la enciende con una certeza indestructible. La unión con Dios es inevitable. Esa promesa, esa garantía de plenitud futura, es la fuente de su alegría. El alma en el purgatorio, según Catalina, no teme. Sabe que ha sido salvada, que su destino no es el infierno, sino el cielo. Esa esperanza, esa convicción, genera una felicidad profunda, aunque esté envuelta en dolor. Es una alegría no por lo que ya es, sino por lo que se está convirtiendo. Ella usaba imágenes audaces para expresar esta paradoja. Decía que era como un cuerpo en llamas por dentro, pero que no quiere apagar ese fuego porque sabe que ese fuego lo está purificando. O como un escultor que, para revelar la belleza de una estatua, debe cincelar y romper el mármol con golpes firmes. Cada golpe duele, pero acerca a la forma perfecta. Catalina afirmaba que si una persona viva experimentara plenamente el dolor del purgatorio, su cuerpo no podría resistirlo. Pero ese mismo dolor, en el estado del alma purgante, está matizado por una euforia sobrenatural. Una felicidad que no proviene del placer, sino de la visión anticipada de lo eterno. Esta perspectiva rompe con la concepción binaria de dolor versus placer. En el purgatorio de Catalina, ambos coexisten. Son casi inseparables. El alma sufre por amor, y porque ama, goza al sufrir. No porque sea masoquista, sino porque ese dolor es su camino hacia la perfección, hacia la unión más deseada. Ella no hablaba de una alegría pasiva, de una resignación serena. No, era una alegría ardiente, activa, que crecía con cada paso hacia Dios. Catalina decía que cuanto más se purificaba el alma, más se intensificaba su deseo de perfección, y con ello su dolor, pero también su gozo. Era un proceso dinámico, en espiral ascendente, dolor que lleva a gozo, gozo que hace tolerable el dolor. Imagina por un momento estar frente a la fuente de todo amor, sentirla tan cerca que casi puedes tocarla, pero saber que aún no estás listo, que necesitas limpiarte, soltar, despojarte de todo lo que no es amor. Ese anhelo desgarrador, esa nostalgia divina, es el fuego del purgatorio. Y ese fuego, aunque duele, es también júbilo, porque cada llama te acerca más. Catalina lo vivió y lo expresó con una intensidad que desafía cualquier interpretación superficial. Para ella, el sufrimiento no era la ausencia de Dios. Era su preludio. El amor divino, en su forma más pura, era tan luminoso que revelaba cada sombra y al mismo tiempo prometía disiparlas todas. Y así, Catalina nos entregó una paradoja que aún hoy cuesta asimilar. El mayor sufrimiento puede nacer del amor más puro,
y la mayor alegría puede surgir en medio del dolor más profundo. Para Catalina de Génova, el purgatorio no era simplemente un evento que ocurría después de la muerte. En una de sus afirmaciones más revolucionarias y quizás más inquietantes, propuso que el purgatorio podía comenzar en vida. Sí, aquí y ahora. No como un castigo externo, sino como una experiencia interior que se activa cuando el alma empieza a despertar a la realidad divina. ¿Y cómo se manifiesta este purgatorio vivo? Catalina lo describe como una combinación entre la conciencia desgarradora de nuestras propias imperfecciones y un deseo insaciable de pureza. Es una sed espiritual que nada de este mundo puede saciar, una inquietud constante, un dolor existencial que no proviene del entorno, sino de lo más profundo del alma. Este estado, según ella, lo viven especialmente aquellas personas que ya han comenzado a amar a Dios con intensidad, no porque sean más espirituales, sino porque su amor les permite ver más claramente cuánto les falta para estar plenamente unidas a la perfección divina. Esa visión dolorosa no las paraliza, las impulsa, y en ese impulso comienza la purificación. Imagina a alguien profundamente enamorado que al mirarse al espejo solo ve sus defectos, no porque se desprecie, sino porque quiere ser lo mejor para el otro. Catalina dice que el alma, en ese estado, se convierte en su propia forja, desea ser transformada, desea ser liberada de todo lo que la aleja del amor con mayúscula. Por eso, este purgatorio en vida no se experimenta con desesperación, sino con esperanza ardiente, con una mezcla de llanto y gozo, con noches oscuras del alma, sí, pero también con intuiciones luminosas que dan sentido al sufrimiento. Y aquí es donde la propuesta de Catalina se vuelve profundamente desafiante para nosotros, porque implica que no necesitamos esperar a morir para comenzar nuestra purificación, que ese proceso puede iniciarse ahora, si nos atrevemos a mirar de frente nuestra sombra, si dejamos que el amor divino nos revele dónde están nuestras manchas, y si aceptamos el dolor que viene con el deseo de ser mejores, más verdaderos, más puros. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de no huir del fuego cuando llega, de no apagar el ardor interior que nos llama a crecer. De reconocer que a veces lo que duele en nosotros no es una herida inútil, sino una chispa divina obrando en silencio. Catalina decía que para algunos la muerte no es el comienzo del purgatorio, sino su continuación, porque ya lo estaban viviendo, porque ya habían comenzado a arder de amor. ¿Y tú? ¿Ya comenzaste tu purgatorio? Si tomamos en serio lo que Catalina de Génova nos enseñó, el purgatorio deja de ser un concepto lejano, reservado para sermones o teologías antiguas, y se convierte en una lente poderosa para entender nuestras propias vidas. ¿Qué pasaría si viéramos nuestro dolor interior no como un castigo, sino como una purificación en marcha? Y si en lugar de temer a nuestras imperfecciones, las reconociéramos como el punto de partida de nuestro camino hacia lo divino. Las implicaciones son profundas. Primero, porque cambian nuestra imagen de Dios. Ya no hablamos de un juez implacable que impone penas, sino de un amante que espera con paciencia, que llama, que transforma. Catalina rompe con la idea de un Dios que castiga desde fuera. Su visión revela un Dios que seduce desde dentro, que prende fuego al alma no para destruirla, sino para liberarla. Segundo, cambia nuestra relación con el sufrimiento. En una época que intenta evitar el dolor a toda costa, Catalina nos ofrece una perspectiva que no lo glorifica, pero tampoco lo niega. Nos dice, si estás sufriendo por amor, si estás deseando ser mejor, si te duele tu distancia de lo eterno, entonces estás en el camino, no estás siendo castigado, estás siendo refinado. Tercero, reconfigura la misión espiritual del ser humano. Ya no se trata solo de portarse bien para evitar el infierno o ganar el cielo. Se trata de transformarse, de arder, de purificarse por amor.
Es un llamado radical a la autenticidad espiritual. No basta con cumplir reglas externas. La verdadera conversión, como vivió Catalina, ocurre cuando permitimos que el amor de Dios nos atraviese hasta lo más profundo. Y entonces llega la gran pregunta: ¿por qué la Iglesia la canonizó? ¿Por qué aceptar como santa a una mujer cuya visión del purgatorio contradice tantos dogmas visuales y populares? Quizás porque su experiencia, tan íntima y revolucionaria, no podía ser ignorada. O quizás porque su visión, lejos de destruir la doctrina, la revitaliza, le devuelve alma, le devuelve fuego. Catalina no construyó una nueva teología. Ella mostró el corazón oculto de la antigua, iluminó con su propia llama el sentido profundo de la purificación, no como penalización, sino como perfección, no como miedo, sino como deseo, no como distancia de Dios, sino como impulso hacia Él. Hoy, su testimonio puede incomodar, puede conmover, puede transformar, pero sobre todo, puede invitarnos a mirar nuestro propio proceso espiritual con nuevos ojos. A preguntarnos: ¿estoy dejando que el amor me purifique o sigo huyendo del fuego que quiere hacerme brillar? Porque al final, el mensaje de Catalina es tan simple como aterrador. El purgatorio no es un castigo, es una declaración de amor. Es el fuego que limpia todo lo que impide la unión total con Dios. Y ese fuego, una vez encendido, no se apaga. Arde hasta que no quede más que luz. Y ahora que conoces la historia de Catalina de Génova, ¿qué vas a hacer con ella? Has visto cómo una mujer, atrapada en una vida común, rota por dentro, fue transformada por una revelación que encendió su alma. Como el dolor que otros temen, ella lo abrazó como una expresión sublime de amor. Como el purgatorio que nos enseñaron como un sitio de castigo, ella lo redibujó como un mapa de transformación interior. Su mensaje no es solo teológico, es vital. Nos habla a ti y a mí hoy. En medio de nuestras dudas, nuestras imperfecciones, nuestras búsquedas silenciosas, nos dice que ese vacío que a veces sentimos no es debilidad, es sed divina, que ese dolor existencial no es un castigo, es el fuego que empieza a purificarnos. Entonces, la pregunta no es: ¿tendré que pasar por el purgatorio? La pregunta real es: ¿ya estoy dentro y no lo sabía? Y si lo estás, si reconoces en ti ese anhelo, esa conciencia de lo que todavía te aleja de lo eterno, no te desesperes. Estás en camino, estás ardiendo, estás amando. Por eso, si este video te tocó, comparte esta historia, porque hay muchas almas que sin saberlo ya están viviendo su purgatorio y necesitan saber que no están solas. Que ese fuego que sienten no es el fin, es el principio de algo glorioso. Deja tu comentario abajo. ¿Cómo te ha hecho ver ahora tu propio dolor esta historia? ¿Crees que el amor puede doler y sanar al mismo tiempo? Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos para más historias que iluminan el alma.